El paciente se siente muy bien y la verdad que tampoco hoy en día no queremos que el paciente esté en reposo, queremos que el paciente camine, se reintegre porque el paciente se recupera mejor. Yo siempre le digo al paciente, yo te puedo hacer la mejor cirugía del planeta, Claro. pero lo que tú haces en tu casa es lo que va a determinar tus resultados y yo no puedo estar en tu casa diciéndote qué hacer. Es un tema que hace falta hacer mucho hincapié en la población general porque se ha prestado un poco a que la gente diga, no, pues voy a hacerme una cirugía para perder peso, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta edición de Dosis de Salud, el podcast dedicado a todo lo que tiene que ver con medicina y no solo enfocado en el paciente, sino también en los familiares, pero también en los especialistas y obviamente en los estudiantes. Y una vez más tenemos un nuevo doctor, en este caso una doctora. Ella es la doctora Adriana Liceaga. Ella es médico cirujano con especialidad en cirugía general y bariátrica, porque el tema de hoy se llama Robots que operan, cirugía gastrointestinal y bariátrica, y para eso le doy la bienvenida a la doctora Adriana Liceaga. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. No, al contrario, gracias. Esperemos tener una buena charla en donde podamos darle más luz a todas las personas que están interesadas en este tema. Primero, tienes una formación ya de más de 20 años de trayectoria, no solo en el ámbito profesional, sino académico y bueno, hasta de hobbies. Pero, ¿qué es lo que hace un gastro y qué es lo que hace un bariatra? Ayúdanos a entender un poquito tu profesión. Pues mira, básicamente lo que hace un cirujano general, que creo que es un tema muy importante porque a veces el paciente o el familiar confunde lo que es el médico general Así es. con la cirugía general. Y es que, perdón, uno sale como médico general, cirujano general y luego tú haces una especialidad en cirugía. Es correcto. Haces una especialidad en cirugía general que tiene una duración adicional de 4 años, que es cuando tú ya comienzas pues realmente a operar. Bellísima especialidad, por cierto, ¿eh? Y posteriormente pues ya te especializas en otra área que te pueda gustar. En este caso yo hice cirugía mínimamente invasiva, es decir, estas cirugías que hacemos ya por pequeños orificios sin tener que abrir al paciente. Y hice también cirugía bariátrica, que la cirugía bariátrica significa la cirugía que hacemos hoy en día para ayudar a los pacientes a perder peso, mejorar su salud y su calidad de vida. O sea que, a ver, entendemos, los gastros o los gastrointestinales, todo lo que tiene que ver desde el esófago, el estómago, el intestino, y lo bariátrico, ¿a qué se refiere o cómo va? Sí, correcto. La cirugía general hacemos todo lo que es tubo digestivo, básicamente esófago, estómago, intestino, apéndice, vesícula, colon, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver un poco con el abdomen, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para que sea un poco más fácil de comprender. Y la cirugía bariátrica, lo que hacemos es esta cirugía que se hace para que los pacientes con sobrepeso grande puedan reducir su peso, pero sobre todo mejorar su calidad de vida y mejorar las enfermedades que muchas veces vienen acompañando a la obesidad. Esto es interesante porque normalmente cuando escuchamos una operación bariátrica pensamos que nada más es para bajar de peso a las personas y ya, y no es así. No, de hecho creo que es una parte muy importante hacer hincapié. Puede ser que yo tenga un paciente que no perdió tanto peso, pero que por ejemplo hoy en día ya no usa insulina, ya no usa medicamentos para diabetes, ya no usa medicamentos para hipertensión y para mí sigue siendo un paciente exitoso a pesar de que quizás la pérdida de peso no fue tan importante. Entonces hay otros parámetros mucho más importantes el día de hoy en cirugía bariátrica y que creo que para tu auditorio puede ser muy importante entender aquí la diferencia entre lo que es lo estético y lo médico. Nosotros hacemos realmente medicina, ayudamos al paciente a mejorar sus condiciones de salud, no estamos enfocados directamente en la pérdida de peso, sino en mejorar todo el ambiente del paciente, desde el aspecto psicológico, el aspecto nutricional, mejoría de enfermedades y pues obviamente el aspecto físico es una parte colateral, pero no es nuestro objetivo principal. Y sobre todo, aquí lo que dice la doctora es bien importante porque este tipo de cirugías pueden llegar a ser muy riesgosas porque no nada más es engrapar el estómago y que quede una función estética, sino debe de haber una función, valga la redundancia, funcional, que todo funcione en relación a y que no sea de, ok, perfecto, ya quedé delgado, pero tengo toda esta lista de padecimientos nuevos. Claro. De hecho, creo que es un tema que hace falta hacer mucho hincapié en la población general, porque se ha prestado un poco a que la gente diga, no, pues voy a hacerme una cirugía para perder peso, ¿no? ¿Y cuál es la que me sale más barata? Realmente son cirugías de alta complejidad, como acabamos de conversar, ¿no? Los médicos realmente para llegar a hacer estas cirugías y que las cirugías sean realmente seguras para el paciente,
pues se estudian durante muchos años. Entonces, hay que elegir muy bien al médico, por supuesto, que te va a operar, que tenga el expertise, para que la cirugía sea segura, porque tú acabas de mencionar, es que estas cirugías son peligrosas, son riesgosas. En realidad no lo son. Okay. Si nosotros preparamos correctamente al paciente, lo mandamos antes de operarlo a que mejore su calidad de vida, sus condiciones generales, realmente la cirugía hoy en día se ha convertido en una cirugía que pues, puede ser riesgosa como cualquier otra que hacemos en el día a día, como una cirugía de vesícula, por ejemplo, ¿no? Eso que mencionas, doctora, me interesa mucho. ¿Qué tanto porcentaje juegan los hábitos del paciente que debe seguir después? Porque, a ver, los pacientes somos bien tercos. Me porto mal, me opero, me solucionan y sigo con mi vida como la tenía antes. Pues yo creo que para mí, al menos en mi práctica profesional, es el 100%. Yo siempre le digo al paciente, yo te puedo hacer la mejor cirugía del planeta, Claro. pero lo que tú haces en tu casa es lo que va a determinar tus resultados. Y yo no puedo estar en tu casa diciéndote qué hacer. Entonces, aquí la participación del paciente es muy importante. Nosotros tratamos de involucrarlo al 100% en su tratamiento. Se le explica completamente que finalmente el éxito depende mucho del cambio de hábitos, depende mucho, sobre todo del cambio de cómo ve el paciente su enfermedad. Académicamente, ¿cómo te preparaste? Saliste, eres egresada de la Universidad de La Salle. Sí, correcto. ¿Y te especializaste en qué partes hasta llegar a este punto? Yo después hice cirugía general en un hospital aquí en la Ciudad de México durante 4 años y después salí a Europa a entrenarme en cirugía mínimamente invasiva y en cirugía bariátrica. Estuve 2 años fuera de México para entrenarme en todo esto y aún así te puedo decir que hace falta todavía los años de experiencia para que esto funcione muy bien, ¿no? Hoy en día yo tengo casi 18 años de hacer cirugía bariátrica, de hacer cirugía gastrointestinal mínimamente invasiva, ahora cirugía robótica. Entonces es una trayectoria muy larga para el médico para realmente que el paciente tenga buenos resultados, ¿no? Y además, ahorita que hablas, a ver, has estado en Barcelona, en Italia, en Brasil, en Francia. ¿Tuvo que ver algo? ¿Ellos son especialistas en esta área o simplemente se presentó ahí la oportunidad? Pues mira, yo tuve la oportunidad de ir a estudiar fuera con una beca y pues en la época en que yo me fui, realmente la cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva no estaba tan desarrollada en nuestro país. Hacíamos, digamos, procedimientos básicos, pero cuando salí a Europa, pues aprendí a hacer los procedimientos mucho más avanzados. O sea, cirugías que en México no había tenido oportunidad de ver. Y bueno, pues esto me permitió traer la experiencia a México, ¿no? Entonces, creo que eso es una parte muy bonita. Nosotros logramos hacer los primeros programas para entrenar médicos mexicanos en cirugía bariátrica, que no existían. En México no había dónde hacerlo cuando yo me fui. Y logramos hacer pues el primer programa para que la gente ya con un aval universitario pudiera entrenarse en México. Hoy en día existen muchos programas, pero nosotros trabajamos en esto porque pues no toda la gente tiene la oportunidad de salir del país y queríamos que la gente pudiera tenerlo, tanto la experiencia como médico, como también para que más pacientes pudieran beneficiarse, porque México es uno de los países con más obesidad en el mundo. Ahora, antes de entrar a la cirugía robótica, ¿cómo fue este paso? Tú y yo somos de una generación similar, nos tocó esa versión análoga de todas las cosas y después tener que adentrarnos al campo robótico, digital, algorítmico. ¿Cómo fue ese paso y ese choque? Pues yo creo que fue amor a primera vista, realmente es lo único que puedo decir, porque yo cuando llegué y vi realmente el alcance de lo que este tipo de cirugías tenían y ver todo lo que se hacía en otros países, dije, es que esto es el futuro, o sea, a mí esto me encanta. Y te voy a hablar un poco desde la perspectiva de mi experiencia personal como mujer cirujana. Okay. Porque antes, pues tú sabes, ¿no? Decían grandes incisiones, grandes cirujanos. Tenías que tener de alguna manera cierta fuerza para poder hacer ciertos procedimientos. Cuando llegó la cirugía mínimamente invasiva, pues esto se democratizó porque yo ya no necesito fuerza, solo necesito la habilidad para hacerlo. Entonces, en ese momento yo dije, esto es ideal para mí, como mujer, como cirujana, para poder realmente crecer dentro de esta especialidad. Y pues fue amor a primera vista, me encantó, lo adopté rápidamente en mi carrera y cuando vine a México, pues prácticamente el 100% de mi carrera ha sido con cirugía de mínima invasión. Ahora, ¿qué es la cirugía robótica? Porque muchas de las personas que nos están escuchando y nos están viendo piensan, cirugía robótica, ok, llega el doctor, aprieta el botón que dice operación bariátrica en 3 minutos, le pongo enter, te vas a tomar un café, regresa cuando la máquina ya acabó. Me encantaría, pero no funciona así. Por fortuna. Sí, afortunadamente, creo que sí. Estamos muy lejos de llegar a eso. No lo sé si un día sucederá. Me parece complejo porque hay una cosa que el médico tiene que la máquina no tiene, que es el criterio clínico, ¿no?
sí nos va a ayudar a hacer diagnósticos, nos va a ayudar la inteligencia artificial, todo esto nos va a ayudar a ser mejores médicos, pero creo que va a ser muy difícil que el criterio médico se pueda sustituir con las máquinas. La verdad es que el robot es una herramienta increíble, o sea, supera muchas de las dificultades que yo como cirujana tenía, como cirujana laparoscopista. Okay. La cirugía laparoscópica sigue siendo mínimamente invasiva, con pequeños orificios, pero tengo la dificultad de que mis instrumentos tienen que trabajar en paralelo, no tienen movimiento en la punta. Entonces, son cirugías, digamos, un poco más complejas de adoptar para el cirujano en general. Pero entonces que el robot tiene como microbracitos o exactamente, tiene unas micromanos totalmente articuladas como las manos humanas que nos permite hacer movimientos que no podríamos hacer con cirugía laparoscópica. ¿Esto lo haces a manera de joystick? ¿Lo programas antes? ¿Haces un como previo de la cirugía con la máquina y después entran al campo? ¿Cómo No, le hacen? mira, el robot que utilizamos nosotros en el Hospital Ángeles Universidad es un robot de 4 brazos, o sea, tengo 4 brazos robóticos. ¿Esto qué significa? Que de estos 4 brazos, 2 brazos corresponden a mis manos. Okay. Un robot, un brazo replica lo que hace mi mano derecha y otro brazo replica lo que hace mi mano izquierda. Digamos que de alguna manera es como los videojuegos, estos de realidad virtual, ¿no? El movimiento que tú haces con tu mano, el robot lo replica en el paciente. Pero prácticamente, pues soy yo la que estoy operando. Tengo un tercer brazo que es mi cámara y un cuarto brazo que es mi asistente quirúrgico que también lo manejo yo. Que eso pues nos da algunas ventajas porque antes teníamos que decirle al asistente, muévete a la derecha, muévete a la izquierda, sí, etcétera. Ahora el robot pues lo puedo manejar yo todos los brazos desde la consola. ¿Cómo entras al campo? ¿Haces una incisión grande, mediana? ¿Entras como si fuera laparoscópica con puntos y de ahí vas...? Como si fuera laparoscópica. Son incisiones muy pequeñitas. Los trocars, de hecho, son más pequeñitos. Son incisiones de menos de 1 centímetro, cualquiera de ellas. Hay algunas que tienen que ser un poco más grandes para meter instrumentos especiales que necesitamos para operar, como una engrapadora, por ejemplo, pero en general son incisiones de menos de un centímetro, son muy chiquitas. ¿Cuánto te tomó aprender a manejar ya con la habilidad que requiere esta máquina? El robot, yo diría que más o menos unos 6 meses. Okay. ¿Por qué? Obviamente no es la generalidad para toda la gente. Para mí creo que fue fácil adoptarlo porque tenía muchos años de hacer cirugía laparoscópica. Entonces, es similar, digamos, la habilidad que tú necesitas, aunque tienes que entrenarte en el manejo del robot. Claro. Eso es muy importante también, que he hecho hincapié en esto. Mucha gente se imagina que te van a entrenar en cirugía robótica y vas a salir cirujano robótico. No, tú sales experto en usar la máquina, sí. Pero tú ya tienes que ser cirujano experto. Ya tienes que saber qué es un intestino, qué es un pliegue, qué es una capa, qué es el estómago, etcétera, etcétera. Realmente cuando haces el entrenamiento para el robot, lo que te enseñan es a utilizar la herramienta, no a operar. Entonces es muy importante, por eso a lo mejor el tiempo de entrenamiento parece corto, pero es que tú ya sabes operar. Sí, solo vas a aprender qué botón tienes que tocar en la consola, qué pedal tienes que pisar, cómo funciona, cómo colocar el robot encima del paciente, etcétera, ¿no? Haciendo a lo mejor un símil muy burdo, me imagino como los mecánicos. El mecánico ya tiene que saber cómo funciona el coche. Claro. Que llegue el escáner le va a facilitar las cosas, pero si no sabes qué es una bujía va a estar en problemas. Está muy complicado, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de tener una cirugía robótica en relación a las cirugías no normales o comunes? Pues mira, yo creo que hoy en día hay mucha gente que busca la recuperación rápida, y yo creo que aquí ese es un punto muy importante. Mucha gente dice, bueno, es que la cirugía robótica puede ser más cara. Sí, pero probablemente vas a tener muchos menos días de incapacidad, tu recuperación va a ser muy rápida, vas a tener poco dolor, por lo cual vas a utilizar menos analgésicos, las cirugías incluso pueden ser más rápidas, y todo eso va reduciendo de alguna manera los costos, que cuando a veces los comparamos, pues podemos llevar realmente a un costo similar, ¿sabes? Y eso que mencionas es bien importante, porque cuando están escuchando este tipo de temas dicen, no, robot, especialidad de muchos años, no, seguramente me va a costar muchísimo. Pero bien dices, si bien gastas en unas cosas, te ahorras otras cosas que a lo mejor de la manera tradicional a veces te pueden salir igual. Sí, correcto. De hecho, hay cirugías que los pacientes, la verdad, van tan bien que somos realmente capaces de darlos de alta el mismo día. O sea, de hacer cirugías robóticas ambulatorias. ¿Es una cirugía para todos?
Sí, por supuesto. O sea, para todo, en el sentido de para todos los padecimientos, o hay unos que dices, híjole, sí, no, definitivamente esta no entra dentro del robot. No, yo creo que esa es una de las ventajas, es como la cirugía mínimamente invasiva laparoscópica. Cualquier paciente puede operarse con esta tecnología. Si me preguntas, ¿hay pacientes que se benefician más? Por supuesto que sí. Entre más compleja es la cirugía, mucho mejor para mí como cirujano y para el paciente que utilicemos más tecnología. Menos invasión. Es menos invasión. Además, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo clásico, ¿no? La cirugía colorectal, que estás en la pelvis. Es un área muy estrecha, de difícil acceso, donde tienes que trabajar en un espacio muy pequeño. Entonces ahí este tipo de cirugías, la verdad, se benefician muchísimo con el robot, porque ahora tengo una visión en tercera dimensión, puedo acercarme milimétricamente al sitio donde estoy operando y tengo un aumento en la cámara 4X, o sea, mucho mejor de lo que mis ojos pudieran ver. Entonces, ¿eso lo escaneas antes o cómo haces esa recreación 3D? No, el robot lo hace en automático. Yo en la consola veo todo en tercera O dimensión. sea, tienes como si fuera un ultrasonido inmediato. Pues no, lo que sucede es que como la televisión que todos tenemos en nuestra casa, las televisiones son 2D. O sea, tú ves todo aplanado, Claro. ves todo como encimado. Cuando utilizamos la tecnología 3D, como cuando vas al cine, ahora ves que las cosas se salen o tienen sus planos. Puedes ver que está delante, que está en medio, que está atrás. Entonces, esto nos permite distinguir mucho mejor los planos anatómicos, hacer disecciones mejores. Vemos más cerca y mejor. Y además, al tener esta articulación de los brazos robóticos, pues podemos trabajar en áreas muy estrechas con mucha precisión. El margen de error, tú puedes... Yo siempre he dicho que ojalá y necesitemos humanos para toda la vida, porque hay cosas que a lo mejor la experiencia es la que te dice decirle a la máquina, espérate, no hagas esto. Pero también al contrario, la máquina puede decir, oye, vamos a cometer un error aquí, ¿te avisa? Todavía no estamos en ese punto. Seguramente esto se va a desarrollar con la inteligencia artificial. De hecho, ya existen algunas plataformas en Europa donde se han alimentado sistemas robóticos con inteligencia artificial de cientos de casos de tomografías, ultrasonidos, donde sí en algún momento vamos a poder llegar a esto. Pero hoy en día es 100% dependiente del cirujano. Si yo me muevo 3 milímetros a la derecha con mi mano, el robot se va a mover 3 milímetros a la derecha adentro del paciente. O sea, es totalmente, replica exactamente lo que yo hago en el paciente. Tu especialidad es gastro y bariátrica, pero ¿se puede aplicar esta tecnología para otro tipo de especialidades? Sí, por supuesto. De hecho, la cirugía robótica creció precisamente por esto que te acabo de platicar, ¿no? De la cirugía colorectal. Bueno, cuando se hace una cirugía de próstata, todavía tienes que trabajar más adentro en la pelvis, en un área muy pequeña. Los hombres tienden a tener pelvis mucho más estrechas que las mujeres. Entonces aquí se encontró el gran beneficio en la cirugía robótica y los urólogos fueron los primeros que realmente dispararon la cirugía robótica a nivel mundial, ¿no? Por la cirugía de próstata, que pasan nervios por esa región, que entre mejor los respetemos, mejor va a ser para el paciente en el posoperatorio. Y ellos comenzaron. Y de ahí, bueno, se ha extendido a otras especialidades. Por ejemplo, la cirugía de endometriosis, que es una cirugía también muy interesante y que muy poquita gente hace en México, pues también se puede beneficiar de la cirugía robótica. Se puede hacer en cirugía general, cirugía ginecológica y hoy en día pues ya se hace incluso cirugía cardíaca, cirugía pulmonar, o sea, ya tiene muchísimas aplicaciones. Esto va a llevar como una evolución, como lo que pasó con la cirugía laparoscópica, ¿no? Empezamos con cirugía abierta, algunos empezaron a hacer laparoscopía y mucha gente pensó que era una locura y esto creció y se difundió. Y el robot pues cada vez va en esta curva de irse difundiendo cada vez más personas ven los beneficios del robot y piden operarse con robot. Y pues la evolución va a ser que un día los robots pues van a estar en todas partes. Va a haber de otras compañías, otro tipo de consolas, van a venir revoluciones tecnológicas y con ello, como todo en el mundo, van a bajar los costos. Que eso es algo muy positivo, sobre todo para el consumidor. Oye, me dejaste pensando, doctora, a ver, si es en la parte del abdomen, pues más o menos tengo idea de dónde haces las incisiones, pero ¿cuáles son las incisiones o cuál es el campo de aproximación más complicado al que te has enfrentado en este tipo de cosas? Por ejemplo, nos comentabas lo de la próstata, ¿no? De que de plano dices, híjole, al paciente lo tengo que colocar de una manera muy compleja porque los trazos son muy complicados. Pues en realidad no sucede esto porque el robot tiene unos brazos y unos instrumentos muy largos, entonces realmente yo no tengo que colocar los puertos o el sitio donde voy a entrar con los instrumentos cerca de la zona donde voy a operar. Okay. O sea, los coloco bastante distantes y ya una vez que navego yo dentro con la cámara y los instrumentos es que entro hasta esta zona.
Muy interesante, la verdad. Otra cosa que hemos observado es que al no estar yo manipulando la pared abdominal del paciente, el robot realmente libera la presión en la piel y prácticamente la cicatrización es fabulosa. Porque, a ver, esto estudiantes de medicina se lo van a tener que aprender, pero la parte abdominal es súper compleja cuando empiezas a abrir músculos, tendones, pliegues, y eso hace que la recuperación sea todavía más compleja porque las capas se van de afuera hacia dentro de la recuperación. Entonces con esto es... No, es increíble. Y sabes que rápido. Tenemos trócares, cada vez los trócares son estas puertitas por donde nosotros entramos al abdomen. Como los tubitos. Los tubitos. Ajá. Y cada vez se han revolucionado. Ahora al principio utilizaban cuchillas, ¿sabes? Que era como literalmente una puñalada. Cortaba, sí. Hoy en día estas puertas son romas. Tú vas de alguna manera como separando los tejidos mientras vas entrando. Entonces, ¿Como prácticamente, brocas o como qué? Sí, prácticamente no hay sangrado. Y cuando tú sacas la puerta, los tejidos vuelven a su lugar y realmente quedan... O sea, la pared abdominal se conserva realmente muy bien, que es obviamente también un beneficio para que no se desarrollen hernias, que después tenemos que operar al paciente porque le hicimos una cirugía anterior y en la siguiente desarrolló una hernia de la pared por haber abierto la pared. ¿Cómo vas suturando los vasitos y todo eso para el sangrado? Tenemos instrumentos especiales, son electrocirugía, la llamamos así. ¿Lo has cauterizado? Que permite ir cauterizando y seccionando al mismo tiempo. La verdad es que yo creo que este es el desarrollo tecnológico más importante para la cirugía mínimamente invasiva. Sin esto, nunca se hubiera podido desarrollar, ¿no? Porque estos son instrumentos que coagulan, cortan y hacen todo para que el paciente esté bien. Sin esto... hubiera sido, yo creo, imposible el desarrollo. Oiga, y bueno, querido paciente, una disculpa porque seguramente usted pensará, bueno, pues yo estoy aquí todo despanzurrado y me están haciendo 20,000 experimentos. Y en relación a eso, ¿cuánto tiempo debe permanecer un paciente en el hospital antes de la operación para hacer todo el diagnóstico y que sea el candidato? Y ahorita vamos después. Nada, 0. Mis pacientes se preparan todos en consulta externa y creo que la mayoría de los médicos lo hacemos así. El paciente se prepara antes en la consulta con su cardiólogo, con su médico internista. Nosotros verificamos que esté todo correcto para la cirugía y el paciente ingresa al hospital pocas horas antes de su intervención quirúrgica. Si la cirugía fue muy bien, el paciente está muy bien, puede ser dado de alta el mismo día y si no, la mayoría de los casos se van de alta al siguiente día. La operación más corta, ¿de cuánto puede ser? Y la operación que más tiempo te ha llevado, ¿de cuánto ha sido? Híjole, es una gran pregunta. Una cirugía rápida puede llevar más o menos alrededor de 1 hora, okay, considerando que hay que instalar el robot, que todos tenemos que prepararnos y tiempo quirúrgico, más o menos 1 hora, 1 hora y media creo que es el promedio instalando el robot. Okay. Una cirugía larga puede ser larga hasta 6, 7, 8 horas de robot, ¿no? ¿En qué casos se ha presentado? Por ejemplo, yo hago bastantes cirugías que le llamamos revisionales. ¿Sabes? Estos pacientes que ya se operaron de una cirugía y por X motivo requieren una segunda cirugía, entonces ya no estamos trabajando en tejido sano, ¿no? En tejido virgen lo llamamos. Ya el paciente con la cirugía anterior ha desarrollado adherencias, o sea, cosas que se pegan y a veces encontramos todos los tejidos pegados y pues tardamos mucho tiempo en ir separando y esto también dificulta la identificación anatómica, ¿no? Ya no lo vemos como viene en el libro. Como estaría increíble con colores en el libro, ¿no? Ya tenemos que ir con mucho más cuidado la disección, ir regresando todo a la anatomía normal y después ya comenzar a hacer una nueva cirugía. ¿Qué tipos de cirugías? Por ejemplo, pacientes que tienen reflujo y que sabemos que algunos de estos pacientes van a tener fracaso quizás a los 10 o 15 años y tienen que volver a hacer una cirugía de reflujo. Pues estamos trabajando en un área donde puede estar todo pegado cerca del pulmón, cerca de el área que divide el tórax del abdomen, okay. Pasan por ahí nervios, pasa por ahí unos vasos muy grandes que son la aorta y son la cava, que son venas. Entonces pues hay que hacer unas disecciones realmente pues despacio, bien identificando planos y esto pues sí nos puede llevar bastantes horas. Otro ejemplo de este tipo de cirugía es un paciente que se hace una manga gástrica. Puede ser porque no perdió suficiente peso o porque tenía que perder mucho peso y decidimos hacer una primera etapa y después ya que esté en mejores condiciones hacer una segunda etapa y convertirlo, por ejemplo, a un bypass, a un SADIS, a un switch duodenal, etc. Cuando tenemos que convertir de un procedimiento a otro suelen ser cirugías más largas, más difíciles y con su complejidad técnica por lo que te acabo de comentar. ¿Por qué? Porque tienes que quitar lo que ya pusiste y luego volver a poner el otro. Exactamente, tenemos que primero deshacer todo lo que se pegó.
y después regresar toda la anatomía de la cirugía anterior a la anatomía normal y ahora sí hacer la cirugía nueva. Entonces esto puede llevar bastante tiempo. Cirugías, por ejemplo, de endometriosis, que son cirugías que puede involucrar varios órganos, el apéndice, el intestino, la pelvis, los ovarios, los ureteros, pues son cirugías largas y que a veces tienen que participar varios especialistas dentro de estas cirugías. Entonces son cirugías que se hacen largas, no por falta de experiencia, sino por la misma naturaleza del padecimiento del paciente. Ante una emergencia, ¿hay algún protocolo o algo que de repente salga de control? Bueno, las operaciones tú sabes, ¿no? Que hay un 99% de cosas que pueden ser imprevistos. ¿Se maneja un protocolo en el momento que estás trabajando con robot? Sí, claro, el robot tiene un sistema de emergencia donde tú apachurras un botón, el robot se desactiva y inmediatamente entramos nosotros a campo a operar al paciente. Ya nos habías dado un adelanto, pero y además esto va en relación a la operación, pero independientemente de la operación, más o menos ¿cuál es el tiempo de recuperación del paciente para que, me dices, ¿no? Hay pacientes que al otro día, sobre todo para los seguros médicos, ¿no? Les dices, híjole, voy a estar un día, 2 días, 3 días, terapia intermedia, terapia intensiva, pero en promedio, después de una operación como esta, tomando en cuenta que no es tan invasiva como las anteriores, una persona sale del hospital. Mira, una cirugía, digamos, de rutina, que quizás está mal decirlo así, porque siempre decimos que en cirugía no hay nada rutinario. Cada día un paciente puede ser una sorpresa, ¿no? Y puede haber complicaciones. Siempre hay que tenerle mucho respeto a la cirugía. Pero digamos que una cirugía de rutina, el paciente en general se está yendo al siguiente día a su casa. Okay. Cirugías posiblemente más largas, posiblemente en 2 días, ¿no? O sea, el paciente hoy en día realmente ya no permanece en el hospital por largas jornadas, a excepción de que hubiera una complicación o algo de la naturaleza propia del paciente. Si el paciente tiene algo más, es diabético, es hipertenso, tiene alguna complicación pulmonar, tiene POC, etcétera, ¿no? Pero en términos generales te puedo decir que los pacientes pues se están yendo a casa al siguiente día. Ahora, las actividades, porque a los pacientes nos interesa mucho. Bueno, una vez de que me opere, doctora, ¿cuándo voy a poder ir a nadar porque tengo mis vacaciones en puerta? ¿O cuándo voy a poder regresar al ejercicio? ¿O cuándo voy a poder empezar a practicar X actividad? Mira, en realidad el paciente se reintegra a su vida cotidiana casi al siguiente día. A veces hasta yo me asusto de que el paciente, ay doctora, ayer me fui al cine. Y yo, ¿cómo? Si te acabo de enviar a casa, ¿no? Claro. El paciente se siente muy bien y la verdad que tampoco hoy en día no queremos que el paciente esté en reposo. Queremos que el paciente camine, se reintegre porque el paciente se recupera mejor. Prácticamente mis pacientes que hoy en día tienen teletrabajo están al siguiente día que están en casa, están trabajando en casa. En la cama del hospital. Así es. Y los pacientes que tienen que ir a oficina, a lo mejor una semana, cuando más, ¿no? Ahora, en el tema de actividad física, ahí esto está muy encaminado al tema que hablamos antes, de las hernias abdominales. Ahí por el tema abdominal, de lo que yo hice con el robot, realmente el paciente no le va a pasar nada dentro del abdomen, pero sí que puede desarrollar hernias de la pared abdominal si no tiene precauciones, como hacer esfuerzos grandes las primeras 3 a 4 semanas, ¿no? Porque, a ver, esto va también igual para los alumnos de medicina. La cicatrización va siendo de afuera hacia adentro, ¿no? Primero va la piel, luego los tejidos y los músculos son los últimos que se van como... Tenemos una cosa que se llama poneurosis, que es como esta cosa que recubre los músculos, que es lo que realmente le da la fuerza a la pared abdominal. Y esto pues tiene su tiempo de recuperación independientemente de lo bonito que sean las incisiones. Y ese tiempo de recuperación pues suele ser entre 3 a 4 semanas. Esto que implica que obviamente no voy a ir a hacer box ni voy a ir a hacer kickboxing, pero sí voy a poder hacer mis actividades cotidianas sin ningún problema desde la primera semana. Pero es que esto que mencionas es muy importante y te voy a contar una experiencia. Normalmente cuando los que tenemos hijos y de repente dices, híjole, me enteré que fulanito a su hijo lo operaron del apéndice, ¿no? Y te enteras al que lo operaron de manera tradicional, no, pues se aventó una semana en cama más otra en recuperación, no quiero que se mueva, y luego, no, a mi hijo lo operaron en la paroscópica y a los 2 días ya tenemos que estar controlándolo porque ya está dando lata y quiere moverse para todos lados, ¿no? Eso es real, te lo acabo de decir. Yo misma lo experimento, que a veces digo, ahora los pacientes están tan bien que no son conscientes de a veces la cirugía tan grande que hicimos adentro del abdomen, porque ellos solo ven las pequeñas incisiones en el abdomen y dicen, no, pues me siento muy bien. No me duele, vámonos.
Pero sí hay que tener ciertos cuidados y en la medida en que el paciente tenga estos cuidados, pues obviamente no va a haber complicaciones. No te había preguntado, ¿hay una edad para poder aplicar este tipo de técnicas? No, en realidad no. Cualquier tipo de cirugía mínimamente invasiva, sea robótica, sea laparoscópica, está más en función de que el paciente tenga buena reserva pulmonar y cardíaca. Pero puede ser un bebé o una persona de la tercera edad. Sí, porque como tenemos que poner nosotros para hacer espacio, digamos, dentro del abdomen, necesitamos poner gas, digamos, inflar el abdomen para tener espacio para trabajar. Y esto condiciona que aumentemos presiones y cambiemos un poco la dinámica del corazón y de los pulmones. Pero si el paciente está en óptimas condiciones, no tiene ningún problema. Es un bebito que tenga que recurrir a una operación. Se puede hacer vía laparoscópica. Se han operado bebitos chiquitos. Aquí en el robot sí va a depender un poco de que el bebé sea lo suficientemente grande para que el robot, para que los 4 brazos puedan entrar en el sitio operatorio. Pero sí se han operado niños, se han operado adultos, se han operado ancianos. O sea, no tiene realmente una restricción para esto. Doctora, pues muchísimas gracias por esta charla. Ojalá haya sido tan enriquecedora para mí como lo es para el público. Déjenme comentarle, la doctora Adriana Liceaga, ella es médico cirujana con especialidad en cirugía general y bariátrica. Está adscrita al Hospital Ángeles Universidad. Su especialidad, cirugía gastrointestinal mini-invasiva, cirugía bariátrica mini-invasiva, cirugía pélvica mini-invasiva y también cirugía robótica con certificación Intuitive. Y bueno, cualquier cosa que requieran, ya saben toda la experiencia que tiene la doctora. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues todo el día, a todas horas, en el Hospital Ángeles Universidad, ahí estoy. Adriana Liceaga, doctora, muchísimas gracias. Algo que también me gustaría aprovechar, cómo hemos ido evolucionando dentro de la misma área entre doctores y doctoras. Bueno, ese es un tema a veces un poco complejo, pero creo que las mujeres cada vez tenemos más espacios. Yo te puedo decir, cuando yo quise hacer cirugía, lo pensé 2 veces, porque no había mujeres en cirugía, había muy poquitas. Hoy en día creo que esto está cambiando y creo que lo más importante para que esto mejore para las mujeres es que haya mujeres visibles, como hoy, yo aquí, ¿no? O sea, para que alguien pueda soñar en ser algo, tiene que poderlo ver. Y esto creo que es muy importante. Tenemos que tener modelos, ¿no? Role models que la gente pueda ver para que otras mujeres, otras quieran ser cirujanas y vean que se puede y que además es una especialidad muy bonita y súper apasionante. Yo la amo, estoy completamente enamorada de ella y creo que vale mucho la pena. Ahí tienen un ejemplo, mujeres, niñas, niños, estudiantes, estudiantas, ahí tienen su dosis de salud. Nos vemos en la próxima.